Participantes y organizadores coinciden en destacar el alto nivel en esta segunda edición del certamen. Non somente mantemos a cultura da gaita, senón tamén que lle damos vida a estas terras. Vemos que desde fai 20 e pico anos as bandas foron medrando, foi mellorando o nivel interpretativo. Desde a Escola Provincial de Gaita sentímonos orgullosos de que este evento tuvera este nivel. La celebración comenzaba el sábado con la Noite Celta, a la que le seguía el domingo el campeonato en sí y el Memorial Gabino García. Igual que ocurriera en la primera edición, la banda de A Carballeira se hizo con el primer puesto. Tratamos de conseguir el primer premio, sobre todo para mantener la calidad de la banda y para poder mantener lo que es el nivel que se supone que una banda de esta categoría ha de cultivar a lo largo de su vida. Pero además de las agrupaciones gallegas, también nos encontramos con representación de lugares como la provincia de Murcia. Yo, a Barranero, murciano, no siendo tierra de gaita, siendo tierra de folclore, de jota y de otras cosas, sin embargo, está proliferando la gaita gracias a gente gallega que nos está proliferando la música gallega de por sí, y entonces pues muy agradecido a todo el público gallego y a los murcianos también. Y un claro ejemplo de cómo se vive nuestra cultura fuera de Galicia es Lubián, un pequeño municipio zamorano en el que además de tener su propia banda campeona en su categoría, también hablan gallego. Para nós é un orgullo, en primeiro lugar, haber aprendido ser capaces de nun concello tan pequeniño como é o de Lubián, que non ten máis que 377 habitantes, ser capaces de facer en 3 anos unha banda con 22 componentes, pois para nós é un orgullo. E vir a expor a nosa música, que é de todos, como é lógico, ainda que hoxe trouxemos aquí a Muñeira de Lubián, en primicia, non? Xa era coñecida por algunhas bandas de Galicia. Pois para nós, como digo, é unha honra moi grande, un orgullo que non se pode nin describir. En Manzaneda las protagonistas fueron las gaitas, las de aquí y las de fuera.